Soy Alejandra Cardona, directora ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras. Mi vínculo con la comunicación y particularmente con minería surgió casi por accidente. En realidad mi fuerte nunca fue enteramente la comunicación, salvo este pasaje que tuve durante algunos años en radio. En realidad fueron cosas que se fueron encadenando, empezando por mi vínculo con la minería. Mi papá fue minero y en una época donde ser minero no significaba mucho, o por lo menos no resonaba del modo que puede resonar hoy, ¿no? Mi papá trabajó en la mina La Casualidad, aquí en Salta, y allí se conoció con mi mamá. Por eso yo digo que yo soy un producto de la casualidad. Eh, pero fue un paso muy fugaz por ese lugar. Y hay muchas fotos en casa y recuerdos que remiten a ese lugar, pero sin que le hubiéramos dado demasiada importancia. Por esas cosas de la vida, después de haber transitado la escuela secundaria, donde obtuve un título bachiller perito en comunicación social, que fueron mis primeras aproximaciones, y de tener amigos que estaban vinculados al ámbito de las comunicaciones o que empezaban a estudiar en la universidad, comunicación o periodismo, surge esa empatía, ¿no? por ese quehacer. Y resultaba interesante. Cosas de la vida me fueron llevando a terminar trabajando en una empresa minera y ahí darme cuenta que una de las grandes debilidades del sector, de esto hace 20 años o más, era justamente el no saber comunicar a la sociedad qué cosas están haciendo o cómo la están haciendo. Había ahí un sentimiento compartido de si estamos haciendo todo bien, estamos dentro de lo que dice la ley, tenemos los permisos, tenemos las habilitaciones, trabajamos con procedimientos, con estándares, ¿qué más tenemos que hacer? Y hay un algo más, y es eso de ser más abierto o de traducir o facilitar un poco el entendimiento de la información. Decidí armar una consultora, empecé a trabajar haciendo consultoría social, al mismo tiempo estaba estudiando, terminé mis estudios universitarios, después empecé otros estudios complementarios. Y hace unos años atrás, producto de la vinculación que tengo con el sector, me proponen participar de una búsqueda en la que se estaba buscando aquí en Salta un gerente, una gerente para la Cámara Minera local. Y participé y quedé, estuve allí un año trabajando y a cuento de eso es que surge la posibilidad de aplicar a la dirección ejecutiva de la Cámara Argentina de Empresas Mineras, que es una función más institucional, no es tanto comunicacional, sino es más bien institucional y de vinculación. Es la voz del sector, ¿no? La minería es un sector muy sensible, es sensible política y económicamente lo que pasa en los países. Entonces se trata de inversiones muy grandes que requieren de ciertas certidumbres para poder materializarse. Cuando eso no está, quedan pendientes es como si pusieras pausa, ¿no? Pones pausa hasta ver qué pasa. Y nosotros creo que venimos muchos años de pausa, con muchos proyectos mineros que son súper importantes y que están ahí, en pausa, esperando que alguien ponga play nuevamente, y ese play va a ser dado cuando se genere estas condiciones que el sector necesita para poder avanzar. Y es complejo y es difícil, intervienen un montón de profesiones, hay miradas que son muy profundas, es imposible abarcarlo por entero. Pero a mí me genera eso, ¿no? El saber que de la mano de eso hay cambio, hay movimiento, hay evolución, y a la vez son tiempos largos, larguísimos, larguísimos, que te llevan a pensar en una clave diferente, porque llevar adelante un proyecto requiere de pensarlo o planificarlo a 30 años. Y creo que hay pocas cosas, por lo menos en Argentina, que se puedan planificar con tanto tiempo, ¿no? 1 de cada 100 proyectos mineros se convierte en un proyecto productivo. 1 de cada 100. Entonces es la gloria ante muchas frustraciones. Y pueden ser cosas de lo más diversas, como por ejemplo que no haya interés económico en el mineral que se estaba trabajando. Vuelvo a mis orígenes. El azufre que producía la mina La Casualidad en Salta ya no es de interés económico en el mundo, por lo tanto no hay demanda. ¿Por qué pondrías un proyecto en producción de un mineral que nadie demanda? Entonces, hoy tenemos
la mirada puesta en el litio y el cobre, porque estamos hablando de transición energética, de electromovilidad, todos tenemos un celular en la mano, todos pensamos en las baterías de los paneles solares, todos pensamos en la conectividad de las comunicaciones, y eso requiere minerales. Y de hecho, en el marco de Naciones Unidas aparece el Pacto Global, aparecen tiempo después los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se empieza a hablar de sustentabilidad, de sostenibilidad, se empiezan a incorporar esas cosas. En la vieja minería, donde se construían poblados alrededor de las explotaciones mineras, después cuando terminaba la vida útil de esa producción, ese pueblo quedaba sin razón de ser ni existir. Entonces se generaban esos pueblos abandonados, como tenemos acá en la Puna salteña y en otros lugares del país, ¿no? Sitios donde había poblaciones que crecieron y se formaron en torno a eso y que después desaparecieron. Empezamos a incorporar comunicadores, antropólogos, en fin, otras ramas de la ciencia que tienen otro tipo de abordaje con la gente. Entonces empezó a trabajar en el territorio y ver exactamente cómo se conformaban esas comunidades, de verdad qué necesidades tenían, qué esperaban de la industria, cómo se posicionaban frente a eso, frente o con eso, trabajando con ellos, poder ver que el agua era una necesidad, ¿no? Una necesidad concreta. Había que ver el modo de que las poblaciones tengan agua potable, que no sea un agua que la más de las veces venía contaminada porque la fuente de agua que estaban utilizando era también fuente o abrevadero de ganado. Entonces el ganado iba, también tomaba esa agua y bueno, y hacía sus necesidades allí, entonces esa agua se contaminaba y entraba a la red del pueblo con esa contaminación biológica, ¿no? O por ejemplo, las necesidades de transporte. Eso era una necesidad, es decir, ¿cuál es la diferencia entre tener un vehículo que te lleve al hospital y no tenerlo? La vida te va en ello. Y eso fue cambiando. Eso claramente iba cambiando y mucho del desarrollo que hoy se ve en la Puna, muchos de los pueblos que se quejaban en aquel momento que no tenían trabajo, que no eran incluidos, hoy están prácticamente con pleno empleo, ¿no? Bueno, San Juan es una provincia que ellos siempre, cuando hacen difusión o promoción de la actividad, te dicen que el 80% de nuestro territorio son montañas. ¿Qué quieren que hagamos? No hay otra cosa, más allá de sus buenísimos vinos. Pero digo, también han mostrado la coexistencia de estas producciones industriales, ¿no? San Juan es una de las provincias productoras de oro más importante que tenemos hoy en el país y próximamente va a ser la mayor productora de cobre de todo el territorio nacional. No es poca cosa. Siempre decimos, 8 grandes proyectos de cobre que están esperando ponerse en producción, 5 están en San Juan. Santa Cruz es otra provincia que también tiene una importante producción minera, pero Santa Cruz siempre ha sido olvidada, ¿no? Es la última, allá, lejos, donde hay así una sola ruta que baja por el costado. Y bueno, esas cosas son las que van transformándose. Yo creo que hoy estamos también asistiendo, pues digo, el cambio no terminó, ¿no? Esto sigue en proceso. Estamos transitando esa bisagra y vamos a ver cambios muy profundos. La minería es una actividad muy federal, es muy federal. Bueno, nosotros tenemos en nuestro territorio nacional una amplísima diversidad de productos minerales que sería imposible enumerarlos de una vez. Pero entonces vamos a segmentar como grupos. En la región NOA, compuesta por Salta, Jujuy y Catamarca, son las provincias que hoy están en el foco de la atención por las producciones de litio, ¿no? El litio está presente en los salares. El litio está presente de muchas maneras, pero digo, en Argentina está presente fundamentalmente en salares, en salmueras, y los salares de la Puna, de estas 3 provincias, lo contienen en cierta abundancia, ¿no? Se da una cosa muy, muy interesante aquí, que es Salta ha sido siempre una provincia productora de boratos. Los boratos que se producen en la Puna desde hace tantas décadas se destinan a la fabricación de detergentes, por ejemplo, y de otros productos industriales, pero también se usa para remineralizar suelos. Uno de los grandes compradores de los boratos salteños es Brasil, por ejemplo. Brasil utiliza los boratos de Salta para mejorar sus suelos y poder continuar su producción agrícola. Ocurre que los boratos están en los salares
y debajo corren las salmueras donde está el litio. Entonces se puede dar una coexistencia de producciones o en cercanía, digo, es la misma zona de producción. También en esta región tenemos cobre, todavía sin producción. Tuvimos en una época producción de cobre en la provincia de Catamarca, una mina que empezó y terminó hace unos años, que es Alumbrera. Y en este momento Catamarca tiene un proyecto de cobre muy importante, que es el proyecto Mara, y nosotros en Salta, nosotros digo porque no dije que soy salteña, tenemos Taca Taca también en nuestra puna, que es un proyecto muy importante. Si miramos la producción minera de Chile, por ejemplo, Chile es uno de los productores de cobre más importantes del mundo. La geología no conoce divisiones políticas, entonces la frontera que divide ambos países, que es una convención política internacional, no reconoce, o mejor dicho, no tiene nada que ver con la continuidad geológica de la presencia de los minerales. Entonces se asume, y lo asumimos porque nos falta explorar el territorio, que lo que tenemos del lado chileno posiblemente se continúa de este lado de la cordillera. Con lo cual, si te digo que Chile es uno de los productores de cobre más importantes del mundo y de litio también, no es raro pensar que nosotros de este lado tengamos el mismo potencial. Mendoza está hoy relanzándose a la actividad minera. Tiene una ley que limita la posibilidad de avanzar en el desarrollo de proyectos mineros metalíferos que usen ciertas sustancias químicas en su proceso. Tiene prohibidas esas sustancias. Entonces hay proyectos que si usan esas sustancias no se pueden desarrollar. Hoy encontraron aparentemente ahí una manera de llevar adelante algunos proyectos en el marco de esa legislación, así que están haciendo un relanzamiento y volviendo a apostar a la minería. Y ellos tienen proyectos de cobre importantísimos en un distrito que se llama Malargüe, y también tienen uranio. El uranio es un mineral nuclear que lamentablemente en Argentina no se produce por una decisión política de hace muchos años, cuando Argentina es uno de los principales países a nivel mundial reconocidos por el desarrollo tecnológico nuclear. Es decir, Argentina produce tecnología nuclear a partir de un mineral que ha decidido no producir industrialmente. Y siguiendo hacia abajo, tenemos todo un importante yacimiento de plata en el sur y también de oro en la provincia de Santa Cruz, que es hoy nuestra principal productora. Y el oro, más allá de lo que se conoce o de lo que podemos asumir, lingotes de oro, anillos, acumulación y riquezas, sirve para eso, pero también sirve para medicina, para electrónica, para multiplicidad de desarrollos tecnológicos que hacen cada vez que se requiera por sus propiedades. Que en todo el territorio nacional hay una producción de minería que cuesta decir, esto también es minería. Minerales industriales, le llamamos nosotros. Son las piedras, los áridos, el ripio, los minerales que se destinan a la construcción, la producción de ladrillo, los cementos, las arenas. Todo eso también es minería. Y eso está en todo el territorio nacional. Eso no se importa porque el costo de producción es muy barato, digamos, pagarías más de flete que de producción. Entonces son minerales que se producen y se utilizan en la misma zona. Hay una iniciativa súper interesante que a mí me encantaría poder desde CAEM darle algún impulso, que es hacer como una identificación de los minerales o las rocas que se han utilizado para construir las ciudades. La gran mayoría de los edificios de nuestro patrimonio arquitectónico y cultural están hechos con minerales del lugar donde están emplazados. Entonces, si vemos acá la catedral, todo ese revestimiento alrededor que tiene esas lajas, esa producción de lajas es local. Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la oportunidad y con esta diversidad de miradas. Hace rato decía, una industria que está dominada por ingenieros, geólogos y gente que tiene un modo de pensar o estructura su pensamiento de una manera.
La profesión dice mucho de uno, porque te moldea tu manera de ver, moldea la manera en la que uno se vincula y también las personas o el entorno donde genera esos vínculos. Y el sector minero, producto de haber sido condenado y demonizado durante mucho tiempo, lejos de abrirse al inicio, se cerró. Entonces se generaban espacios de participación de la industria que eran como muy cuidados, donde asistían solo mineros y donde hablábamos entre mineros y nos dábamos la razón entre nosotros. Y eso era fantástico, no había fisura, no había falla. Hacíamos todo bien y nos decíamos, qué bien estuviste, qué bien. Ahora, ¿qué tipo de información se compartía en esos lugares? Vas a escuchar si es que asistís a reuniones donde haya mineros y seguramente en otros sectores productivos va a pasar algo parecido. Yo me imagino las reuniones de médicos, grupos de médicos que se reúnen y empiezan a hablar en difícil, hablan en idioma médico. Bueno, el idioma minero tiene un montón de muletillas que son difíciles para mí incluso, ¿no? Ya estoy tan acostumbrada que me resulta difícil identificar y decir, che, eso no se entiende. Eso para la gente puede significar otra cosa. Entonces, bueno, tratando de tener una mirada crítica y con esta apertura, que decía, donde se empiezan a involucrar otras profesiones, con otros modos de pensar, con otros idiomas, con otra manera de vincular, se empezaron a abrir oportunidades. Y el poder comunicarse entendió varias cosas. Primero, la minería no se explica por sus técnicas o por la ciencia que aplica. Se explica por la vivencia que genera. No sirve de nada que yo cuente cómo es ir a un proyecto minero, porque lo que se vive en el cuerpo en un proyecto minero lo puede entender solo quien ha ido. Yo puedo hacer un relato muy detallado de cuáles son las sensaciones y que son muy similares a las que puede vivenciar alguien que de repente hace turismo en la puna, ¿no? La altura, se vuelve todo pesado, el sol pega, te agarra una tormenta de arena, o la nieve, o el frío, o la comida que es distinta, tiene otros sabores, se potencian otras sensaciones. Y en ese contexto ir a trabajar, y trabajar alejado de tu familia, estar en un lugar que puede tener todas las comodidades, pero no tenés tus afectos. Entonces construís camaradería y afecto con tus compañeros de trabajo y se generan verdaderas hermandades allí. Todo eso se vive. Es muy difícil de explicar. Cuando hablamos de la inclusión de la mujer, es difícil. No hay un impedimento para que las mujeres se sumen a trabajar en la minería. Cuesta que se queden. Y cuesta que se queden porque todavía las mujeres no logramos poder delegar enteramente las tareas de cuidado de la familia o de los adultos, o de todas esas cosas que nos hacemos cargo por mandato y porque la vida hizo que seamos así y estamos en ese proceso de transformar. Pero digo, eso también es parte de estos cambios que han ido tiñendo la comunicación. Y por suerte estoy en un espacio donde se me permite hacer, ¿no? Donde se me ha permitido proponer ideas y hacer innovaciones en este sentido. Entonces, desde la CAEM pudimos dar forma a esta muestra de fotografías con la obra Ultradistancia, que es de Federico Wiener, que él ya venía trabajando en estas ediciones de imágenes satelitales, las edita artísticamente, y él tenía una serie de minas y tiene otra de aeropuertos y tiene de un montón de otros paisajes que logra a través de las imágenes satelitales, y yo lo contacté por lo que logré identificar que es de una producción fascinante sobre minería. Y a la vez buscamos el en vez de esto, que sería la microscopía, con un geólogo que es un loco fanático de hacer fotografía de paisaje. Y dijimos, no, pero de paisaje no, queremos la microscopía. Y lo curioso es que la microscopía solamente se utilizan o la utilizan los geólogos e investigadores como parte de los estudios técnicos. Nunca hicieron este tipo de fotos o este tipo de imágenes con una finalidad artística. Y la estética es muy similar. Y pudieron tallar muy bien, y por supuesto con el auxilio de Hernán Ulm, el curador, pudimos dar forma a esta muestra y se convirtió en un nuevo modo de comunicar y de vincularse con la gente, ¿no? Con una gente que es no minera. Si un público
que es del sector observa estas piezas va a identificar claramente detalles técnicos, ¿no? Van a discutir, esta es una formación de tal o cual cosa, o este cierto tipo de mineral, o esta coloración pertenece a... Las fotos de ultradistancia están alteradas, los colores están alterados con una finalidad artística, lógicamente, pero se pueden apreciar las instalaciones de los campamentos o las áreas productivas, y todo eso en una composición que es ciertamente de mucha belleza. Lo que ha ocurrido con esta muestra es que ha permitido conversaciones y ha dado lugar a ciertos espacios donde esto que es invisible al ojo humano, tanto la microscopía como la ultradistancia, no es posible de ver para alguien si no es con el auxilio de algún dispositivo que pueda servir de mediador para el encuentro con esa imagen. Eso no es perceptible al ojo humano. La minería normalmente también tiene esa cosa de invisibilidad. No somos capaces de reconocer cuánto de minería hay en este espacio, en los artefactos que estamos usando para esta producción, en el edificio que nos contiene. Todo esto está lleno de minerales, lleno. El arte es puente. El arte conecta aquello que puede tocar una fibra sensible en el ser humano, porque todos, hasta el más duro, tiene un lado sensible. Eso que te toca sensiblemente, es eso lo que te conecta. Bueno, hay mucha expectativa con Argentina. Argentina genera siempre mucha expectativa, la posibilidad de ser nuevamente protagonista del mundo como supimos ser en el pasado, de otra manera, ¿no? Posiblemente con algunas otras condiciones, y eso está muy bien que se plantee, pero creo que tenemos una oportunidad, la verdad, única. Yo me reconozco fan de la minería. Yo soy una fascinada desde el inicio, ¿no? Y a mí me cuesta mucho, más allá de algunas ocasiones en las que me aparté porque económicamente estaba planchada la actividad y me dediqué a hacer otra cosa, pero siempre hay algo que me trae de vuelta, ¿no? Siempre hay algo que me vuelve a conectar con eso. Y en algunas conversaciones sí, el poder contar o el poder traer historias o conectar. Entonces, en ese continuo que tiene distintos tiempos, no es como una melodía que va con compases diferentes, todo esto debe conjugarse. Yo, ¿qué es lo que veo? Que hoy estamos afortunadamente en un momento donde la minoría no se discute como décadas atrás, donde es un poco más aceptada, más conocida, más abierta, donde puede representarse de distintas maneras, puede interpretarse de distintas maneras, y donde ya se ha reconocido claramente que puede dinamizar las economías de las provincias y generar un cambio en la realidad de los pobladores. Una mujer que vivió adelantada a su época, que usaba el apellido de su marido por conveniencia, que fue una artista excelsa, reconocida, que, bueno, nada, rompió con todos los estereotipos de la época cuando decidió dejar todo y largarse a la aventura de hacer minería. Y se decidió a investigar y a meterse en un ámbito donde en aquella época estaba prohibido, vedado, el acceso de las mujeres a las minas, porque decían que traía mala suerte. Y ella lo hizo, y se fue con un ayudante y unos perros, y se metió en la puna, se gastó toda la plata que le quedaba en eso, hizo unos registros documentales de sus experimentos. Es eso, ¿no? Es la síntesis de el arte como manifestación cultural, ¿no? Como de ser ella un vehículo de la cultura de la época, una mujer de vanguardia, una mujer que se metió en pantalones para llevar adelante una tarea que supuestamente no le estaba permitida,
y, y bueno, y la transgresión, ¿no? Y poder ser, darse el gusto de ser. Mi papá siempre hablaba de la mina Julia, que era la mina de azufre. A mí me generó un contraste muy impactante, muy potente, las fotos que yo tengo de lo que era la vida diaria, ¿no? De las callecitas del pueblo, o mi papá jugando al billar en un salón de juegos, la iglesia, la parroquia del pueblo o la escuela. Ahí vivían 4.000 y pico de personas. Era una ciudad en medio de la nada. Un tío mío, hermano de mi mamá, vivía también allí, trabajaba allí. Esa es la razón por la cual mi mamá se conoce con mi papá en unas navidades. Y yo tuve ocasión de conocer eso muchos años después. Yo tengo telegramas con el membrete de la casualidad saludando a mis viejos cuando se casaron, o algunos tipo souvenir, ¿no? De mineros de azufre, cositas, objetos que remiten a eso, una libretita donde mi papá notaba las cosas que llevaba y las que no debía olvidar cada vez que volvía. Pero nunca me había generado más curiosidad. Para mí era normal, era natural, era algo, nada, no se cuestionaba. Había fotos ahí, había pasado su vida por ese sitio y no más que eso. Y después, cuando ya me toca estar metida en la industria, en un viaje me toca conocer el lugar. Y yo lo conocí devastado. Devastado, las casas demolidas, muros volteados, sin techo, sin ventanas, sin nada. Lo único que está en pie, más o menos en condiciones, es la iglesia, que de hecho sirve de refugio para los que pasan por ahí de noche y no pueden continuar el viaje. Y la verdad que fue una cosa muy impactante, porque yo decía, acá hubo historias de amor, acá se conoció gente como mis viejos, acá hubo discusiones, hubo risas, hubo encuentros, y hoy no hay nada, no hay nada. Y es un sentimiento muy raro ese, es muy conmovedor y es muy fuerte, ¿no? Te hiela. Y el arma de relojera la sigo teniendo. A mí me gusta desarmar cosas y volver a armar, y me gusta reparar y me gusta arreglar. Me gusta encontrarle sentido, ¿no? Por ahí a cosas, o conectar cosas que por ahí no tienen nada que ver para que surja algo nuevo. Yo creo que eso es un poco constitutivo de lo que hoy me toca hacer. Creo que a mi viejo no le sorprendería verme hoy donde estoy. No le sorprendería. Le diría, yo sabía que iba a terminar haciendo eso.